Buenas noches, vamos a hablar acerca de la gestión de las adquisiciones sobre la gerencia de contratos de comercio exterior Incoterms. Incoterms es un estándar internacional que hace referencia a 11 términos de comercio realizado, generado por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional. Estos términos han sido creados, este estándar ha sido creado para permitir que los agentes de diversos países realicen una misma interpretación acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, ya que estos términos son usados de manera habitual en los contratos internacionales. El Incoterms tiene el objeto de establecer un conjunto de reglas internacionales que son para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional, asegurando o buscando que no exista diferencias en la comprensión de estos términos y que así se asegure las relaciones jurídicas en las compraventas internacionales. También se evitan de esta manera con los Incoterms las incertidumbres dadas las interpretaciones de los diferentes interventores o intervenientes en esta práctica comercial. En cualquier caso, la aceptación por parte del comprador y vendedor tiene que ser voluntaria, es decir, utilizar los términos de Incoterms de manera voluntaria para que pueda luego figurar en la compra-venta del contrato. Antecedentes de los Incoterms. Los Incoterms fueron creados o desarrollados por la Cámara de Comercio Internacional, que la publicó por primera vez en 1936, y fueron estas un grupo de reglas que sirven para la interpretación de los términos comerciales. Estas reglas o esta creación de reglas fueron conocidas en este año con el nombre de Incoterms. Estas reglas vienen siendo actualizadas y modificadas dependiendo de los términos que van cambiando y las prácticas comerciales internacionales que se van practicando año tras año. La última edición de los Incoterms fue en el año 2010, en las cuales hubo una reducción de las reglas. Por 4 reglas se cambió, se redujeron y se aumentó y se cambió con 2 reglas diferentes, que fueron las DAT, Delivery at Terminal, y DAT, Delivery at Place, que son válidos para cualquier modo de transportes. Entre las novedades introducidas en estas 2 reglas en la nueva versión de los Incoterms 2010 respecto a la anterior, se visualiza la eliminación de 4 términos existentes e incorporación de 2 nuevos, que ya les mencioné anteriormente. La nueva clasificación en términos para cualquier modo de transporte multimodal y términos para transporte marítimo por vías navegables de interior. Ampliación de las notas explicativas, modificación del punto crítico de transmisión del riesgo del vendedor, explorador al comprador-importador, y la clarificación en la distribución entre comprador y vendedor de costes ligados a la manipulación de las mercancías en terminal, su transporte y demás. Entonces, las Incoterms es el estándar utilizado para realizar los términos y condiciones en el comercio internacional entre los países que hacen uso de esto. ¿Dónde podemos obtener ejemplares de los Incoterms 2010? Podemos obtener en la Secretaría de la Cámara de Comercio Internacional de París, en los comités nacionales de la CCI o en las cámaras de comercio locales, o también en librerías especializadas. ¿Cuáles son estos términos para comercio internacional? Vamos a describirles con sus abreviaturas.
EXW, export, que significa en fábrica. Otro término, el FCA, free carrier o franco transportista. Otro término, el FAS, free alongside ship, franco al costado del buque. El otro término, el FOB o FOB, free on board, franco a bordo. Otro término, el CFR, cost and freight, conocido como costo y flete. También el CIF, cost, insurance and freight, coste, seguro y flete. Otro término para el comercio internacional tenemos el CPT, carried by to, transporte pagado hasta. El término CIP, carried and insurance by to, transporte y seguro pagados hasta. El término DAT, delivered at terminal, entregada en terminal. Otro término, el DAP, delivered and placed, entregada en el lugar convenido. Y otro de los términos, el DDP, delivered duty paid, entregada derechos pagados. Estos son los términos para el comercio internacional, con sus respectivas abreviaturas. Aquí mostramos una gráfica de cada uno de los términos y hasta dónde avanza cada uno de los términos para el comercio internacional. En el contrato, al definir los lugares de carga, descarga, origen o entrega, es importante prestar atención a la terminología utilizada, ya que de no ser correcta podría originar problemas en las condiciones de entrega. De este modo hemos de saber que, por ejemplo, un lugar puede ser casualmente un puerto. Al contrario, un puerto nunca es un lugar. Entonces, estos términos tienen que ser definidos correctamente. En función del tipo de transporte, los Incoterms 2010 se pueden clasificar en dos categorías: los multimodal y los marítimo y por vías navegables de interior. ¿A qué hace referencia los términos multimodal? Estos términos son aptos para cualquier modo de transporte si se utiliza más de un modo. Y el término marítimo y por vías navegables de interior, cuando el punto de entrega se localiza en un puerto y el lugar al cual se transportan las mercancías para el comprador también se ubica en un puerto. Entonces, para cada uno de los transportes multimodal y transporte marítimo y por vías navegables de interior, tenemos los diferentes términos que se utilizan para el comercio internacional. Por ejemplo, para el transporte multimodal se utiliza el término XW en fábrica, el FCA, franco transportista, el CPT, transporte pagado hasta, etc. Y en lo que es el transporte marítimo y por vías navegables de interior, los términos FOB, franco a bordo, FAS, franco al costado del buque, etc. ¿Qué regulan los Incoterms? En esta gráfica podemos ver los términos que regulan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, regulan condiciones de entrega de la mercancía, regulan también lo que es la distribución de los riesgos en la operación, la distribución de costos de la operación y también la distribución de documentos de la operación. Eso son lo que regulan los Incoterms. ¿Qué no regulan los Incoterms? La forma de pago y el precio, la transmisión de la propiedad de la mercancía y las consecuencias del incumplimiento del contrato. Fortalezas y debilidades del contrato. Ventajas y desventajas de los Incoterms.
El desarrollo de los Incoterms ha traído una serie de cambios importantes a la forma de hacer negocios en el ámbito internacional. En ciertos aspectos ha logrado simplificar estos procesos comerciales. Sin embargo, existen algunos resultados negativos de la aplicación de estos términos. En cuanto a los beneficios que se han generado, se pueden mencionar los siguientes: simplificación de los términos contractuales de comercio, homologación de conceptos, clara definición de responsabilidades entre las partes, una respuesta a las diferencias legislativas entre los países. Uno de los primordiales beneficios es la simplificación de términos contractuales. Al existir los Incoterms, estos son a menudo utilizados en los contratos comerciales, asegurando una única forma de interpretación de los términos, ahorrando tiempo y dinero que antes era a menudo malgastado por malas interpretaciones de los términos contractuales. Segundo, la homologación de conceptos permite de igual forma eliminar malos entendidos más allá de los términos contractuales que de igual forma significaban grandes pérdidas monetarias e inclusive barreras importantes al comercio. Tercero, la definición de transferencia de responsabilidad también es uno de los beneficios más importantes que ofrece la aplicación de los Incoterms, ya que estos términos son tan explícitos al determinar el lugar y momento específico en el que se transfiere la responsabilidad entre el comprador y el vendedor. Se evitan serios malentendidos. Pese a todos los beneficios mencionados, los Incoterms todavía presentan ciertas debilidades que pueden ser desventajas para los procesos comerciales, tales como no obligatoriedad de los términos, delimitaciones de los términos. Estos dos elementos son las principales desventajas de la aplicación de los Incoterms. En primer término, los Incoterms no son de carácter obligatorio. Es decir, aunque estos pueden ser incluidos como términos contractuales, no son en sí mismos contratos. Por lo tanto, el funcionamiento adecuado de estos términos está condicionado a la aplicación voluntaria de las partes basados en un mutuo acuerdo. Segundo, la delimitación de los términos puede llegar a ser una desventaja en la aplicación. Los Incoterms se dedican principalmente a la definición de los puntos de transferencia de responsabilidad entre las partes durante el envío de mercancías. Por lo tanto, estos términos no definen forma de pago, tiempos de entrega y una serie de términos contractuales que son fundamentales para el buen funcionamiento de las transferencias comerciales. ¿Qué regulan los Incoterms? Los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compraventa internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. Límites de los Incoterms. Los Incoterms no abarcan la transmisión de la propiedad y de los derechos reales, el cumplimiento de contrato y sus consecuencias, la concreción de pago o la situación de la mercancía, entre otros aspectos. Los Incoterms no reemplazarán los términos contractuales necesarios en un contrato de compraventa completa. Los Incoterms delimitan con precisión el reparto de costos entre exportador e importador, el lugar donde se entrega la mercancía y los documentos que el exportador debe proporcionar al importador, la transferencia de riesgos entre el exportador e importador en el transporte de la mercancía. En el ámbito territorial de los Incoterms, estos se conciben para la entrega de las mercancías vendidas más allá de las fronteras nacionales, por lo que son términos comerciales internacionales. Sin embargo, en la práctica también se incorporan a veces a contratos de compraventa de mercancías en ámbitos no internacionales. Ejemplo de aplicación del contrato en Ecuador. Sí, en este caso vamos a mencionar un ejemplo aplicativo en el país. Sí, en este caso tomamos como ejemplo, como referencia lo sucedido en una empresa privada de Ecuador, Duragas. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el enunciado? Bueno, pues la empresa Duragas, debido a su necesidad por minimizar sus riesgos en los procesos operativos de las plantas,
ha generado un proyecto para adquirir unos equipos llamados brazos de carga que le permiten salvaguardar la integridad de sus operadores y minimizan los riesgos de fugas de GLP. Básicamente esto consiste en colocar este tipo de elementos y reemplazar unas mangueras, ¿sí?, que se utilizan en esta operación, y el proyecto consistía en comprar este tipo de elementos y posteriormente instalarlos. ¿Ya? ¿Cuál es el requerimiento? Bueno, pues estos equipos se los fabrican normalmente en el exterior, no se fabrica aquí en Ecuador, por lo tanto se tuvo que elaborar unas bases bien concretas y el requerimiento básicamente corresponde a 2 brazos de carga de tipo 1 y tipo 2, se enviaron planos, ¿sí?, y uno de 2 pulgadas y uno de 3 pulgadas para cada tipo. ¿Sí? Este tipo de bases de licitación, bases técnicas, se enviaron a países que participan, normalmente es Francia, España, Brasil y Estados Unidos. Bueno, pues Compras envió este tipo de bases a los proveedores externos, ¿sí? Se recopilaron posteriormente las ofertas y posteriormente se desarrolló el concurso correspondiente para encontrar al proveedor y un proveedor ganador y poder adjudicarlo. Luego de que se determinó al proveedor ganador, ¿sí?, se utilizó Incoterms para poder definir el tipo de contrato al que se iba a formalizar al proveedor, ¿sí? Entonces, parte de los documentos que se enviaron, o bueno, que el proveedor adjudicado envió en su oferta formal, ¿sí?, ya establecía que este tipo de elementos lo iban a enviar vía marítima, ¿sí? Entonces, Duragas, como compró a un proveedor externo, solicitó varios documentos, información, ¿sí?, y entre toda esta información tuvo que interactuar con el Banco Internacional porque el proveedor requirió un crédito, ¿sí?, crédito de importación. Entonces, de por sí el banco nuevamente, Duragas y el proveedor ya formalizaron un tipo de contrato que era CFR, y vemos aquí un ejemplo de cómo el Banco Internacional también utilizó esta nomenclatura CFR para hacer referencia al tipo de contrato. Es decir, Duragas utilizó Incoterms para formalizar un contrato con el proveedor externo, ¿sí?, su contrato en sí es CFR, y también formalizar o indicar qué tipo de contrato se empleó con el Banco Internacional. ¿Qué tipo de contrato es CFR? Pues un poco para recordarlo, CFR es un contrato en el que básicamente el proveedor entrega el equipo, la mercancía, lo entrega en el barco, embarcado, ¿sí?, lo entrega ahí, asume los riesgos hasta que sea embarcado. Sin embargo, también asume los costos hasta el envío y llegada. En este caso era un proveedor de Francia y él básicamente se encargó de los costos desde el envío de Francia hasta Ecuador. Bueno, ¿y cuáles son? Bueno, parte del contrato, las obligaciones de cada uno, cuáles son las obligaciones del exportador e importador, entre otras cosas. Como vemos en los cuadros, fue la entrega de la mercancía y la factura comercial para el caso del exportador. La obligación del exportador también era obtener las licencias y autorizaciones necesarias para exportar, verificar, embalar, marcar la inspección pre-embarque, realizar los trámites aduaneros para exportar, suministrar la información por cuenta y riesgo del importador, dar todo aviso necesario, información del importador para que pueda tomar medidas necesarias para la recepción de la mercadería, suministrar oportunamente el documento de transporte, ayudar al importador a la obtención de información necesaria para importar y transportar la mercancía hasta su destino. En el caso del importador, que la figura sería, esta figura la estaba asumiendo Duragas, pues sus obligaciones con este tipo de contrato era pagar el precio establecido en contrato, obtener las licencias de importación u otras autorizaciones necesarias y llevar a cabo las formalidades aduaneras para la importación y transporte de la mercancía. El importador también tenía que pagar las inspecciones preembarque obligatorias,
salvo aquellos que sean que provengan del país del exportador. Suministrar al exportador información necesaria para obtener el seguro, avisar al exportador sobre todo el momento del embarque y el punto de recogida de la mercancía en el puerto, ayudar al exportador para que obtenga información y documentos necesarios para el transporte, aceptar también el documento de transporte suministrado para el exportador siempre que haya sido emitido de acuerdo con las condiciones de contrato de compra-venta. En nombre del Grupo 1 de la MGP 13 le damos gracias por su atención.